Hola, soy Franz. En este video les voy a mostrar cómo se pueden armar fórmulas en Excel. Para esto voy a descomprimir la práctica Excel 03. Entonces desactivo un momentito el antivirus, clic derecho y desactivar por 10 minutos. Ejecuto el instalador. Eso se va a descomprimir aquí adentro. Ya no necesito el instalador. Y me ha creado Excel 3. Ok, voy a abrir Excel 3. Fórmulas. Y contiene macros. Estas macros hay que habilitarlas. Y ahora que están habilitados, se han abierto unas nuevas pestañas y se lanza una presentación. Bien. En la presentación me dice básicamente que vamos a analizar qué es una fórmula, cómo se arma una fórmula en base a constantes, operadores, a referencias y básicamente en base a funciones, que es el próximo tema de este curso. Pero veamos primero estos tres elementos que son fundamentales. Entonces, Excel es un programa que básicamente sirve para hacer el procesamiento de datos, especialmente datos numéricos y valores de texto, lógicos, fecha y hora. La mayoría de las personas utilizamos Excel para trabajar con números y parte de ese procesamiento de los números se realiza por medio de fórmulas. Una fórmula está compuesta por operaciones que realizan cálculos sobre los datos o sobre los valores y por lo general esos datos o esos valores se encuentran dentro de la misma hoja de cálculo. Ahora, ¿qué es una fórmula? Una fórmula puede contener valores como números, texto, fecha, horas y otros más. También estos valores van a ser procesados por medio de operaciones que pueden ser operaciones aritméticas, operaciones de comparación, operaciones de texto u operaciones de referencia. Las operaciones de referencia en particular trabajan sobre referencias a celdas, que es referirse al valor que está en una celda. Hay tres tipos de referencias que son absoluta, relativa, mixta y de nombres. Y finalmente una fórmula puede basarse en una función. Una función es una fórmula predefinida que ya viene incorporada dentro de Excel para hacer un trabajo específico. Veamos una fórmula. Cada uno de estos elementos que aparecen en esta fórmula tienen nombres. Por ejemplo, este valor 5000 es un valor numérico entero. También se puede denominar una constante. Este otro valor, 0.13, es un valor numérico, pero es un valor numérico real. También es una constante. En medio de este valor entero y este valor real hay una operación. Se denomina operador aritmético. Este operador lo que está representando es que se va a realizar una multiplicación entre este valor y este otro valor. Este valor entero y el valor real. Además de eso, tengo, por ejemplo, otro operador, que es una resta, y básicamente esa resta lo que está trabajando es restar lo que está entre los paréntesis menos lo que esté dentro de la celda A4. Esto A4 se denomina una referencia relativa. Primero es una referencia, es referirse al valor que está dentro de la celda A4, que no sabemos en este momento cuál es el valor que hay dentro de A4, pero lo que esté dentro de esa celda se va a utilizar para ser restado de lo que quede de la resta, del producto que está entre paréntesis. Finalmente aquí dice más, hay una operación aritmética, y bono se llama una referencia a un nombre. Entonces, además de referencia a una celda, también nos podemos referir a un nombre, si fuera necesario. Ok, ¿cómo hacemos para introducir una fórmula? Para introducir una fórmula en una celda, normalmente es una, pero pueden ser varias, se comienza directamente con el signo igual y después se van intercalando de manera alternada valores o constantes, operadores, referencias a celdas o nombres y funciones. Para final de introducción de una fórmula se presiona la tecla Enter. Como alternativa, en vez de comenzar con un signo igual, se puede comenzar con un más o con un menos. Aquí hay un ejemplo, una fórmula, esa es la celda activa, entonces empezamos en la celda activa escribiendo igual, y después del igual empezamos a intercalar entre constantes, operadores, referencias y funciones.
Por ejemplo, en este caso se ha empezado a intercalar con algunos operadores. Aquí tenemos un menos, este se llama el menos unitario. Este menos unitario está afectando solamente a este valor, a este operando. Tenemos el producto, los paréntesis que nos dicen hacer 2 más 7. Aquí tenemos un operador. Este es un operador de comparación. Estamos comparando la expresión de la izquierda con la expresión de la derecha. Entonces, en la expresión de la derecha tenemos unos paréntesis y un producto y además este operador. El porciento es una operación que la vamos a ver en un momento más. Para finalizar la introducción de la fórmula se presiona Enter y con eso se finaliza la introducción y Excel se va a encargar de calcular la expresión y de devolvernos el valor, el resultado que ha sido obtenido por esta fórmula. En este caso nos está devolviendo un operador, en realidad una constante o un valor lógico, que se llama falso. El otro valor lógico se llama verdadero. Ahora vamos a hacer una pequeña practiquita. La voy a hacer tal cual, pero luego le voy a dar algún sentido. ¿Ok? Dice que vaya a la hoja electrónica fórmula y a la celda B2 específicamente. Entonces dice trabaja en la hoja electrónica fórmula. A ver, veamos eso. Clic. Ya estoy en la hoja electrónica fórmula. Hay otras hojas electrónicas, pero me pide trabajar con la hoja electrónica fórmula. Posicionarme en la celda B2 acá. Y voy a volver a la presentación, a la tabulación. Y me dice que en esta celda, en la celda B2, introduzca es igual a 1000 por 13%. Entonces, en esta celda, la voy a agrandar, me dice que introduzca es igual a 1000 por 13%. Para finalizar la introducción de la fórmula, presiono Enter y ya se ha hecho un cálculo. Ok. Luego dice, después de presionar Enter para finalizar, la celda activa será B3. Efectivamente, la celda activa ahora es la celda B3. Me dice eso el cuadro de nombres. ¿Qué hay que hacer en la celda B3? Dice, ahora introduzca en la celda B3 1000 menos B2. Me dice en esta celda introducir 1000 menos B2. Voy a escribir B2, efectivamente. Cuando escribo B2, como es una referencia, me estoy refiriendo a otra celda, a la celda B2. Fíjense que este B2 ha aparecido directamente en color azul y me muestra de que obviamente la celda azul es esta, la celda B2. No hay problema con que B esté en mayúsculas y aquí B esté en minúsculas. Le estoy diciendo, utiliza el valor de la celda B2, el valor que está en la celda B2. Y eso es todo para introducir la fórmula. Voy a volver un segundito acá. Y no hay nada más para introducir. Vuelvo a Excel y presiono Enter. Ok, se han hecho esos cálculos. Ahora aquí hay una pregunta más. Me dice, ¿qué es lo que parece que acaba de calcular? Muy bien, parece que hemos hecho cálculos sin sentido, pero aquí le voy a dar algún sentido. Primero, analicemos algunas cosas. El símbolo porcentaje es en realidad un operador y está denotando una operación. Denota la operación de dividir entre 100. Por ejemplo, si yo pusiera 13%, en realidad lo que estoy poniendo, voy a poner un comentario acá nada más, así. En realidad lo que estamos poniendo es 13 dividido entre 100. ¿Ok? Entonces, si yo le pongo 13 dividido entre 100, en este momento no me he hecho el cálculo. Uno dice, pero ¿cómo aquí se hacían los cálculos? ¿Por qué ya salió un resultado? Y aquí no está saliendo el resultado. La diferencia es que en esta celda voy a presionar F2. No se olviden que en las laptops es posible que tengan que presionar Function F2 en algunas computadoras, por la manera como está configurada su computadora, su laptop. Estoy presionando la tecla F2 y estoy entrando al modo de edición. En el modo de edición me está mostrando la fórmula. Otra manera de ver directamente la fórmula es sobre la celda, le hago un clic y me voy a la barra de fórmulas y en la barra de fórmulas me está mostrando la expresión que genera este valor. Entonces en la celda se muestra el resultado, pero en la barra de fórmulas se muestra la fórmula que genera este resultado. Voy a presionar F2 de todas maneras para ver más grande la fórmula. Me dice 1000 por 13%.
Entonces se ha hecho el cálculo y sin embargo aquí no se ha hecho el cálculo. ¿Por qué? Porque en esta celda hemos comenzado la fórmula con el signo igual. Cuando comenzamos con el signo igual estamos diciendo a Excel, lo que te pongo a continuación es algo que es algo que yo quiero que tú calcules. En este caso, en esta celda, no comencé con el signo igual, por eso es que no me he hecho el cálculo. Sin embargo, si yo comienzo en esta otra celda con el signo igual y le pongo 13 dividido entre 100 y Enter, estoy diciendo, estoy comenzando con igual, entonces lo que ponga a continuación es algo que yo quiero que tú calcules. Entonces, Excel efectivamente va a hacer el cálculo. Entonces, 13 entre 100 es 0.13. 13 entre 100 es 0.13. Entonces, por ciento es una operación. ¿Qué operación es? Es dividir entre 100. Si, por ejemplo, le ponemos 13%, significa 13 quiere dividir entre 100 y 13 dividido entre 100 es 0.13. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Pongamos otro ejemplo muy parecido a los cálculos que nos han pedido. Esto nos han solicitado como práctica. Esto nos han solicitado como práctica y nos han preguntado básicamente qué tipo de cálculos estamos haciendo, qué se está haciendo. Bueno, tal vez parezca no tener sentido estos cálculos, pero voy a hacer otro ejemplo por acá para entender mejor qué es lo que hemos hecho. Imagínense que voy a una tienda y en esa tienda encuentro una prenda, ¿no? Imagínense que encuentro una camisa y el precio de esa camisa cuesta, por ejemplo, los 500 bolivianos o 500, ¿sí? Sin embargo, en esta tienda dicen que hay una promoción. Hay una promo directamente, ¿no? Que hay un descuento. Y el descuento es básicamente de un 35%. Ese es el descuento que nos están dando. Entonces yo quisiera saber cuánto es el 35% de los 500 que cuesta la camisa. Esto está en bolivianos, en una unidad monetaria, o pongámoslo, tal vez podría ser dólares, ¿no? Le vamos a poner moneda, podría ser bolivianos, podría ser dólares, podría ser euros o pesos. Muy bien, pero estos 500 bolivianos o dólares o pesos, ¿cuánto representa el 35% de descuento? El 35% de descuento se calcula así. Es igual a, esta celda de acá son 500. Y a eso le quiero aplicar el 35%. Entonces, para aplicar un porcentaje, bueno, primero le estamos diciendo quiero calcular el 35 entre 100. Eso me va a dar 0,35. Y esos 0,35 los quiero multiplicar por los 500 de aquí arriba. Entonces significa que estoy aplicando a los 500 el 35% de descuento y voy a presionar Enter. Me dice que 175 es realmente el descuento que estamos recibiendo por concepto de esa camisa. Entonces, voy a hacer aquí un arreglito. Ok, para que se vea mejor. Ahí está. Entonces tenemos la camisa que cuesta 500, si nos dan un descuento del 35%, nos están descontando 175, entonces ¿cuánto es lo que tengo que pagar? Entonces a pagar, cuando vaya a la caja, básicamente va a ser lo siguiente. Entonces aquí le voy a poner un borde inferior. Tendría que ser los 500 que cuesta la camisa menos lo que nos están descontando. Entonces tendría que pagar 325 bolivianos o dólares o pesos, ya sea la moneda que estemos manejando básicamente. Entonces eso es lo que parece que está calculando por este lado. Básicamente es como si nosotros tuviéramos 1000 y de esos 1000 se ha aplicado directamente el 13% de 1000. Y aquí lo que hemos hecho es restar a 1000 el 13% de 1000. Entonces, lo que básicamente nos queda
¿no? Entonces es 870, entonces quedan 870 a pagar o recibir. Normalmente en el país en el que estamos, Bolivia, hay un impuesto que se llama impuesto IVA, que ese IVA es el 13%. Entonces, a veces si nosotros tenemos una compra o una venta, entonces se aplica el 13% del monto y ese 13% se ha calculado acá. Entonces, si se va a aplicar esta retención, que es el IVA, ¿no? Depende de la modalidad en que estamos. Entonces, básicamente tenemos esos 1000, el 13% es 130, y si a los 1000 le quitamos el 130, vamos a tener directamente 870, que es lo que nos queda. Bien, ya hemos completado con esta práctica. Voy a volver a la presentación de PowerPoint. Sigamos trabajando con esto. Entonces, hablemos un poquito más acerca de las fórmulas. Para esto voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar una nueva hoja electrónica. Clic aquí a más. Entonces, habíamos dicho lo siguiente. Una fórmula en Excel. Primero, puede comenzar con el signo igual. Puede comenzar con el signo igual. O como alternativa, puede comenzar con el signo más o con el signo menos. Esas son las alternativas. Normalmente la fórmula la comenzamos con el signo igual. Normalmente comenzamos entonces las fórmulas con el signo igual. Ok, ¿qué más necesitamos para trabajar con las fórmulas? Una vez que comenzamos con el signo más o con el igual o menos, podemos utilizar nosotros algo que se llaman valores, o también su otro nombre son constantes. Algunos ejemplos de valores o constantes los tenemos acá. Entonces tenemos valores o constantes que son números enteros, números reales, textos, valores lógicos, fechas y horas. Entonces voy a poner esos elementos acá. Algunos de los valores que podemos tener entonces son básicamente un número entero, digamos 123, un número real 123,55. Fíjense que se están alineando a la derecha, entonces son números. Puede ser el texto hola, puede ser entonces el valor lógico verdadero. Voy a escribirlo en minúsculas, verdadero. Cuando ponga Enter se pone en mayúsculas y automáticamente se ha centrado. Entonces el formato general que tenía esta celda ha identificado el valor y lo ha puesto en mayúsculas y lo ha centrado. Aquí ha dicho hola, es un texto, entonces se alinea a la izquierda. Pongamos una fecha y una hora. Digamos, la fecha de hoy es 24/4/2020 y la hora actual, digamos que sean las 6:49. Enter. Yo sé que he puesto 6:49, pero esto se ha completado a 06, 2 puntos, 49, 2 puntos y 00, que significa las 6 horas, 49 minutos y 0 segundos. Entonces, una cosa es cómo se ve en la celda y otra cosa es lo que realmente tiene la celda. A esto se le llama formato. Estamos cambiando el formato. No lo hice yo, lo hizo Excel automáticamente y ese formato se está reflejando básicamente en la celda. El valor que realmente tiene esa celda aparece en la barra de fórmulas. Ok, veamos entonces. Esto de acá es un número entero. Esto de acá es un número real. Un número en real tiene básicamente una parte entera, y además una parte real, parte decimal. Tiene los decimales, en este caso 55. Esto de acá, hola, es un texto. Es un texto. Verdadero es un valor lógico. Esto de acá es una fecha y aquí tenemos una hora. Estos son algunos de los valores o constantes que podemos utilizar básicamente dentro de una fórmula en Excel. Yo sé que en la presentación está mostrando, por ejemplo, acá un texto entre comillas dobles. Sin embargo, yo acá no he tenido que poner texto, hola, entre comillas dobles. ¿Por qué? Porque básicamente hay una aclaración que me dice la presentación. La presentación dice, cuando utilizamos textos dentro de una fórmula o una función, se usan comillas dobles.
dentro de una fórmula o dentro de una función. Acá no he puesto hola dentro de una fórmula, dentro de una función. Es el único valor que está dentro de la celda. Entonces, como no le he puesto nada más, simplemente no necesito poner las comillas dobles. Eso es algo importante a tener en mente. Ok, ya hemos visto algunos valores o algunas constantes. Ahora vamos a ver lo siguiente. Los operadores. Los operadores, tenemos operadores de diferentes tipos y un operador, como su nombre lo menciona, denota una operación. Un operador denota una operación. Es un símbolo que denota una operación. Por ejemplo, aquí tengo una serie de operadores. Vamos a identificar alguno de estos. Este operador es para hacer sumas. Este operador es un símbolo que denota una resta. Este operador es una multiplicación, el asterisco. Este operador es división. Este operador, conforme el sombrerito, se llama potencia. Este operador es el porcentaje, ya lo hemos visto, significa el valor que le pongamos antes lo vamos a dividir entre 100, es decir, una división entre 100. Estos operadores relacionales o de comparación son, por ejemplo, menor, menor igual, mayor, mayor o igual, igual y desigual o distinto. Tenemos un operador de texto. Este operador sirve para trabajar con textos y lo que hace es unir textos. Tenemos algunos operadores de referencia. Estos operadores de referencia trabajan con referencias, con celdas básicamente. Tenemos este operador que es para denotar un rango, este de acá, los dos puntos. Tenemos este operador que sirve para separar los argumentos. Y básicamente tenemos este operador de acá para intersectar dos rangos. Entonces, vamos a ir viendo estos operadores, pero antes de que los vaya trabajando, los operadores, me interesa mencionar de que algunos de estos operadores son binarios y algunos de estos operadores son unitarios. Entendamos qué significa esto. Vamos acá, voy a agregar una nueva hoja electrónica, ahí, y veamos lo siguiente. Entonces, un operador unitario, básicamente lo que hace es trabaja sobre un solo operando. ¿Qué significa esto? Si yo tengo el valor, por ejemplo, menos 10. Cada uno de estos realmente tiene un nombre. Este signo de menos, lo voy a poner en este momento, a ver. Este signo menos realmente tiene un nombre. El menos se llama menos unitario. Menos unitario. Entonces, voy a arreglar esto así. El menos se llama menos unitario. En cambio, el número 10, ¿no? El número 10 es una constante. Y este menos unitario es un operador. Es un operador. Pero este 10 es un operando. ¿Qué significa? Las operaciones se hacen directamente sobre los operandos. Esta operación menos se está efectuando sobre el operando menos 10. Entonces, eso es lo que está pasando básicamente. Se está realizando esa operación de menos 10. Veamos otra operación que también unitaria. Por ejemplo, si yo pongo, como hace un momento, el 35%. 35 es en este caso, es una constante. Y esa constante tiene un nombre. En realidad se llama operando, ¿no? Sobre el operando se hace la operación
y el signo de porcentaje es una operación. Entonces la operación se llama operador. Entonces las operaciones trabajan sobre básicamente los operandos. Las operaciones trabajan solo sobre los operandos. Un operador unitario es porque tenemos un operador que trabaja sobre un valor. Aquí tengo un operador que está trabajando sobre un valor. Además de los operadores unitarios, tenemos otro tipo de operadores que se van a entender mucho más, que es un operador, por ejemplo, binario. Entonces, voy a ir al operador binario, que trabaja con dos operandos. Por ejemplo, un operador clásico que tenemos es lo siguiente. Si yo pongo 2 más 7, en este caso tenemos el número 2 y 7. Entonces, voy a poner la expresión por acá. Ahí. Entonces, 2 y 7 son los operandos. Entonces, sobre ellos se hacen las operaciones, sobre ellos. Y básicamente el signo más es el operador. Entonces, el operador está describiendo la operación de que se va a realizar una suma con estos dos operandos. Entonces, estos dos son constantes, y este de acá es básicamente el operador. Es la operación de suma. En la mayoría de los operadores son binarios. Si voy a la presentación para mostrarles, fíjense que dice que la suma es binaria, la resta es binaria, pero también tenemos un menos que solamente trabaja con un operando. Ese es un menos unitario. Aquí tenemos un producto binario, una división binaria, un porciento que es unitario, la potencia que es binario. Entonces el exponente es binario. Algunas otras operaciones son las operaciones de comparación o relacionales, que tenemos el igual, comparar dos elementos. Aquí estoy preguntando si 3 es igual a 3, esto es verdadero. Aquí estoy preguntando si es que 5 es mayor que 3, efectivamente 5 es mayor que 3, es verdadero. Aquí estoy preguntando si 5 es menor que 1. 5 no es menor que 1, entonces esto es falso. Entonces los operadores de comparación me van a devolver falso o verdadero. Y los podemos probar, por ejemplo. Quisiera venir por acá y probar algunas de estas operaciones. Por ejemplo, me gustaría saber si es que 3 realmente es más pequeño que 10. ¿No? Entonces tenemos directamente el número 3 y 10, que son los operandos. Sobre ellos se va a efectuar la operación. Son constantes o valores también. Constantes o valores. Muy bien. El menor, es el operador. Y este operador es la operación. Es la operación entonces de menor que. Entonces lo que estamos preguntando es, queremos saber si es que 3 es menor que 10. Quiero ver el resultado, lo voy a poner el resultado en esta celda. Entonces, para comenzar una fórmula, comenzamos con el signo igual y luego ponemos la expresión, que sería, quiero saber si es que 3 es menor que 10. Y cuando pongo Enter, Excel va a calcular básicamente lo que le he pedido, hacer esta comparación, Enter, y me dice, es verdad que 3 es menor que 10. Probemos otro operador, por ejemplo, quiero saber si es que, por ejemplo, el número 51 es diferente del número 123. Ok, en este caso, 51 y 123 son los operandos. Sobre ellos hacen las operaciones. Son constantes o valores. Ya no lo voy a escribir. En este caso, el distinto es el operador. ¿Qué operador es? Es básicamente la operación. Es la operación de
distinto. O también le podríamos llamar diferente. Entonces estoy preguntando si es que 51 es diferente de 123 o 51 es distinto de 123. Vamos a hacer el cálculo aquí al lado. Entonces la fórmula comenzaría con igual y pregunto si es que 51 es diferente de 123. Efectivamente 51 es diferente de 123 y me va a devolver verdadero. Probemos a lo que nos dé falso. Quiero preguntar si es que 51 realmente es igual a 123. Entonces sabemos que 51 y 123 son operandos, sobre ellos se va a realizar la operación. Y el operador que tenemos aquí al lado, el del igual, ese es un operador de comparación. Y me dice la operación de comparación si es igual. Operación de es igual a. Voy a poner algunos comentarios, hace más claro la operación de es igual a. Aquí la operación es distinto o diferente. Y aquí la operación es de menor que. Voy a hacer el cálculo acá en esta celda. Entonces comienzo con igual. Y le pregunto si es que 51, quiero saber si es que es igual a 123. Nosotros ya sabemos que 51 no es igual a 123, por ende el resultado es falso. Me está diciendo, es falso que 51 sea igual a 123. Es falso que sean iguales. No son iguales en pocas palabras. Ok, entonces tenemos algunos operadores de referencia. Veamos algunos operadores más. Por ejemplo, había algunos operadores de concatenación. Entonces tenemos el operador de concatenación que es el ampersand y los otros operadores que los vamos a ir utilizando especialmente en el próximo tema que es de funciones. Entonces no voy a profundizar con los operadores de referencia, pero sí los voy a profundizar en la parte de funciones. Veamos el operador y comercial o ampersand. Sirve para unir textos. Por ejemplo, si yo tuviera el texto hola, un espacio y por aquí voy a poner ampersand y el texto ¿qué tal? Entonces lo que tendría que hacer este operador es básicamente unir ambos textos. Es para trabajar con textos. He puesto los textos entre comillas dobles porque me interesa poner una fórmula. Entonces este es un texto que va a estar dentro de una fórmula y como va a estar dentro de una fórmula tiene que estar entre comillas dobles. Este es otro texto que también está entre comillas dobles porque va a ser parte de una fórmula. La fórmula que quiero hacer es unir este texto con este texto. Para unir ambos textos utilizo este operador, que es el operador de concatenación o de unión de textos. Entonces básicamente tenemos hola y tenemos el qué tal, que son básicamente ambos son los operandos, que son constantes o valores. Y por ese otro lado tengo básicamente el operador ampersand. Ampersand es el operador. Y la operación que denota es de unir ambos textos. Unir ambos textos. Ok, voy a hacer el cálculo aquí al lado. Para comenzar un cálculo, una fórmula, comenzamos con el signo igual. Entonces le voy a decir quiero unir el texto hola con un espacio y un poco más allá ampersand. Ampersand es para unir otro texto y quiero unirlo con qué tal. Cuando ponga enter se va a unir hola con qué tal. Ok, me ha devuelto la celda hola qué tal entonces. Noten que entre hola y qué tal además yo he puesto un pequeño espacio. Aquí hay un pequeño espacio que apenas se nota. Eso es para que hola y qué tal no están pegaditos. Si no hubiera puesto ese pequeño espacio, pues hola y qué tal estarían pegados. Entonces hay que tener cuidado con eso, nada más. Y ya tenemos entonces algunos operadores. Los operadores normalmente pueden ser unitarios
Entonces el operador podría ser unitario, significa que trabaja con un solo operando, trabaja sobre un solo valor o una sola constante. Pocos operadores son unitarios, la mayoría de los operadores son binarios. ¿Qué significa que sean binarios? Que básicamente tenemos el operador en medio de dos operandos. Tenemos el operador en medio de dos operandos y básicamente cuando hacemos el cálculo, entonces nos va a devolver el resultado de ese cálculo. Por ejemplo, si yo digo 2, quiero saber cuánto es 2 más 7. He comenzado con el signo igual para introducir la fórmula y cuando presiono Enter, entonces me he hecho el cálculo correspondiente. Muy bien, entonces dentro de las fórmulas, habíamos dicho que además podemos utilizar los operadores. Y les voy a poner una aclaración por acá. Tiene más jerarquía, y ya vamos a ver en un momento esto que es la jerarquía, tiene más jerarquía los operadores unitarios. Tiene menos jerarquía los operadores binarios. Entonces veamos a qué se refiere esto. Los operadores unitarios que hemos mencionado son dos. Uno de los operadores es el menos unitario, lo voy a escribir por acá. Ese es el menos unitario. Y el otro operador es el porciento. Porcentaje. Bien, después de los operadores unitarios, tenemos los operadores binarios, que los voy a poner a continuación. Entonces, dentro de los operadores binarios vamos a tener, por ejemplo, la potencia. Entonces, los operadores aritméticos, tal vez primero. Operadores aritméticos. Veamos algunos de estos. Entonces, dentro de los operadores aritméticos, primero está la potencia. ¿Sí? Esto es potencia o exponente, es lo mismo. Quiero elevar algo a un exponente. Por debajo de la potencia tenemos el producto y la división. Entonces tenemos básicamente el producto o la división. Y por debajo de esto tendríamos la suma y la resta. Fíjense que tenemos aquí el menos y otra vez el menos. Sin embargo, este menos trabaja sobre un operando, sobre un elemento, sobre un valor. En cambio, este otro menos es una resta y trabaja sobre dos valores. Es restar algo menos algo. Entonces tenemos la suma y la resta. Más abajo de los operadores aritméticos, que eso es lo que habla la presentación, teníamos básicamente los operadores, y los operadores aritméticos son operaciones de cálculo. Entonces tenemos los operadores aritméticos y después de los operadores aritméticos vienen los operadores relacionales o de comparación y después de los operadores relacionales vamos a tener básicamente los operadores de concatenación para unir textos. Entonces después vienen los operadores relacionales o de comparación. Entonces los operadores relacionales o de comparación tenemos esta jerarquía. Primero está el menor, menor o igual. Entonces vale la pena aprenderse la dirección de estos operadores. Menor, menor igual. Mayor, mayor igual. Y por debajo de estos tenemos estos operadores. Igual y finalmente distinto. Igual y distinto. Entonces, voy a hacer una pequeña corrección por acá. Teníamos entonces los operadores menor, menor o igual, mayor, mayor o igual. Finalmente tenemos igual y el último es distinto. Bien, entonces ya tenemos los operadores de comparación.
Ahora hablemos acerca de la jerarquía de operadores. La jerarquía de operadores. Entonces, la jerarquía es básicamente el orden en el que se realizan las operaciones. Entonces, estos operadores, por si acaso, están sometidos a una jerarquía. Estos operadores, entonces, es importante, están sometidos a una jerarquía. ¿Y qué es eso de la jerarquía? Es el orden en el que se realizan las operaciones. A eso se refiere entonces. Ok, déjenme arreglar esto. Los operadores están sometidos a una jerarquía, que es básicamente el orden en el que se hacen las operaciones. Es el orden en el que se hacen las operaciones. ¿Ok? Entonces, veamos esto. Por ejemplo, quiero probar esto de las operaciones, la jerarquía de los operadores aquí en esta hoja electrónica. Quisiera hacer este cálculo. Quisiera saber si es que 4 más 5 dividido entre 3. A ver, veamos. Voy a hacer algo que sea un poco más fácil de calcular. Digamos entre 2. Y esto quiero multiplicar por 5. Y esto restarle menos 10. Ok. Quiero saber cuál es el resultado de esta expresión. Sin embargo, algo importante que tenemos que darnos cuenta es de que estos operadores tienen esta jerarquía. Le acabo de poner la jerarquía acá. Primero, más jerarquía tiene el menos unitario. Luego viene el porcentaje. Entonces, aquí yo no tengo el menos unitario. Ustedes se preguntarán, pero si aquí tienes el signo menos. Pero este signo menos está trabajando sobre el 5 y sobre el 10. Significa de que no es el menos unitario, sino es la resta, que está trabajando con dos operadores o dos operandos. Entonces, básicamente no tengo ni menos ni tengo porcentaje. Veamos los operadores aritméticos. Potencia, acá no tengo potencia, es el sombrerito. Después, más abajo de la potencia, tengo producto y división. Producto y división. Entonces, efectivamente tengo aquí al centro producto y división. Pero ¿cuál de los dos debería ser? Pareciera que básicamente tengo que comenzar primero por el producto y luego por la división. Eso no es verdad. Cuando tenemos operadores de un mismo nivel, entonces la operación hay que hacer primero la operación que esté más a la izquierda, o sea, esta de acá. Esa operación de ahí es la que tengo directamente que hacer primero, ¿sí? Entonces, el resultado de eso me va a dar 5 entre 2, me da 2.5 o 2,5 en esta máquina. Y ahora que he hecho la división, queda por hacer el producto. Entonces, ahora lo que hay que hacer, el siguiente cálculo es este de acá. Pero lo voy a dejar, a ver, voy a dejarlo esto así. Entonces me toca hacer estos dos. Ok. Y cuando hago 2.5 por 5, esto va a ser 12.5. Entonces 4 más 12,5 menos 10. Esto es lo que hemos calculado. Ahora me está quedando sumas y restas. Veamos qué ocurre en la jerarquía. Después de los productos y divisiones vienen las sumas y las restas. Entonces voy a volver acá y tendría que hacer entonces básicamente esta suma, esta. ¿Por qué? Porque está más a la izquierda. Cuando tenemos operadores de un mismo nivel, fíjense que la suma y la resta están a un mismo nivel. Son operadores de un mismo nivel. Entonces se hace lo que esté en la expresión más a la izquierda. Entonces más a la izquierda tengo esto. El resultado de este va a ser entonces 16,5 menos 10. Entonces esto es lo que nos ha calculado, 16,5. Y finalmente ya no me queda nada más que hacer que simplemente la resta. Entonces 16,5 menos 10 va a ser 6,5. Ese es el resultado final.
Entonces, lo voy a copiar así. Entonces, el resultado final es 6,5. Ok. Voy a ver si esto efectivamente debería salir así, 6,5. Voy a comenzar con el signo igual y voy a escribir la expresión 4 más 5 entre 2 por 5 menos 10. Presiono Enter y me sale efectivamente 6,5. Entonces, ¿por qué aquí me ha hecho el cálculo, acá me ha hecho el cálculo y aquí no me ha hecho el cálculo? La diferencia es que en esta celda yo he comenzado con el signo igual, entonces le estoy diciendo, te voy a dar una fórmula. Y cuando le doy una fórmula empiezo a intercalar básicamente constantes, que son los números, o valores, que son los números, y operadores, que son operaciones. Ahora, estos operadores tienen más jerarquía unos de otros. Por ejemplo, más jerarquía tienen directamente los operadores de producto y división. Esos tienen más jerarquía. Y tienen menos jerarquía los operadores de suma y de resta. Por ende, primero va a ser la división. Ahora, si se preguntan por qué he hecho primero la división y no el producto, es porque en esta expresión más a la izquierda tenemos primero la división y luego recién el producto, entonces se hace primero lo que está más a la izquierda. Una vez que se ha hecho ese cálculo, solamente ya tenemos entonces el producto. Entonces el producto, de acuerdo a esto, tiene más jerarquía que la suma y la resta, por ende primero se va a hacer el producto. Una vez que se ha hecho ese producto, ahora nos están quedando sumas y restas, pero ¿cuál hago primero? No porque aquí diga primero suma y luego la resta, tengo que hacer primero la suma. Lo que pasa es que se analiza la expresión y si en la expresión está más a la izquierda la operación de suma, pues se hace primero la operación de suma y una vez que se ha hecho la operación de suma, ya solamente nos queda la operación de resta, entonces ahí tenemos ese resultado. Voy a repetir este experimento involucrando unos operadores más. Veamos por acá. Entonces, veamos esto. Voy a poner una fórmula que sea algo así como esto. Quiero 2 elevado a la quinta, no tanto, digamos a la cuarta, y a eso le quiero sumar más 10. Quiero saber si esto es menor o si es igual a 400% menos 100. Ok, ahí tengo una expresión, ¿no? No la he calculado todavía. Ahorita vamos a ver cómo la calculamos, entonces voy a ir paso a paso para entender qué debería hacerse primero. Entonces, en esta expresión, lo que primero debería calcularse es lo siguiente. Veamos la jerarquía de operadores. Aquí está la jerarquía. Dice que tenemos que hacer primero los operadores unitarios, o sea, menos unitario o porcentaje. Menos unitario o porcentaje. Tengo el menos, pero no es el menos unitario. ¿Por qué? Porque este menos está trabajando básicamente sobre este valor y este valor. Como son 1, 2 valores, no es el menos unitario, es una resta que está trabajando sobre 2 operandos. Entonces, como no es el menos unitario, no se está haciendo esto, ahora le toca el porcentaje. Como le toca porcentaje, entonces debería hacerse primero el 400%. Esto de acá es lo primero que debería hacerse. Y 400% en realidad significa 400 dividido entre 100. Voy a volver a escribir esa expresión un poco más abajo. En realidad lo que me está diciendo es hacer 400 dividido entre 100. Y si divido 400 entre 100, miren, voy a anular ceros. Este 0 se va a ir con este 0 se va a ir con este 0, entonces me está haciendo 4 dividido entre 1, realmente. 4 dividido entre 1. Y 4 dividido entre 1 realmente es 4. Ese es el resultado. Muy bien, ya he hecho eso de ahí. Vamos a la jerarquía. Esta de acá es la jerarquía que tenemos, ¿no? Esa es la jerarquía a la que se someten los operadores. Entonces, en esa jerarquía básicamente veo que ya se ha hecho el porcentaje. Después en la jerarquía viene la potencia. Entonces, efectivamente acá tengo una potencia. Entonces debería efectuarse básicamente esta de acá, la potencia.
Entonces me está diciendo 2 quiero elevar a la cuarta potencia. Entonces eso significa 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Entonces el resultado de esta expresión es básicamente 16 más 10 menor o igual a 4 menos 100. Y hemos hecho entonces la potencia. Si hemos hecho la potencia, luego toca productos y divisiones. Productos o divisiones. ¿Tengo productos o divisiones? No tengo productos o divisiones. ¿Qué le toca después? Toca entonces básicamente sumas o restas. Sumas o restas. Entonces efectivamente tengo sumas y restas. Pero ¿cuál hago primero? Como tengo la suma más a la izquierda, primero debería ser entonces la suma. Entonces de acá se va a hacer primero esta parte. ¿Por qué porque está más a la izquierda. Sumas y restas tienen el mismo nivel, pero lo que está más a la izquierda se hace primero. Entonces aquí está diciendo 16 más 10 son 26. Entonces esos 26 los va a comparar con menor o igual que 4 menos 100. Como ya hice la suma, me está quedando la resta. Entonces, ahora de esta expresión, lo que va a hacer es la resta menos 100 debería ser directamente menos 96. Menos 96. Finalmente solamente queda la operación de comparación, ¿no? Entonces veamos dónde están las comparaciones. Después de la suma y la resta vienen las comparaciones. Entonces esto de acá es la jerarquía. Yo he seguido el orden para ver si es que podía aplicar cada uno de estos operadores y estoy llegando a esta parte donde está la comparación y he llegado a la comparación para saber si es que menos 26 o 26 es menor que menos 96. La respuesta de esto es básicamente falso, porque un número positivo no es menor que un número negativo. Entonces la respuesta de esto va a ser falso. Vamos a probar esta expresión. La voy a escribir aquí al lado. La voy a calcular. Para comenzar el cálculo comenzamos con igual. Entonces 2 elevado a la 4 más 10 menor o igual que 400% menos 100. Pongo enter y me sale efectivamente falso. Entonces, ¿por qué me ha detectado Excel? ¿Por qué me ha calculado Excel este valor falso? Porque ha seguido unas reglas específicas con respecto a las operaciones. Estas reglas están acá. Primero se hace el menos unitario, después del menos unitario se hace el porcentaje. Una vez que se han hecho estas dos operaciones, luego se pasan a los operadores aritméticos. Dentro de los operadores aritméticos tenemos la potencia, tenemos el producto y la división y tenemos luego la suma y la resta. Cuando tenemos operadores de un mismo nivel, primero se hace el operador que esté un poco más a la izquierda, no en esta tabla, sino el operador que esté más a la izquierda. Por ejemplo, aquí yo tenía una suma y una resta, pero más a la izquierda está la suma, entonces por ende primero tengo que hacer la suma y luego recién tengo que hacer la resta. Después de que he hecho los operadores aritméticos, ya tengo que ver si hay operadores relacionales de comparación. El último operador que me estaba olvidando es el operador para cadenas de textos. Unir textos, entonces, de texto, que tenemos el operador ampersand, solamente el operador ampersand, y es para unir dos textos. Unir textos, pongámosle, porque podríamos unir muchos textos entre sí. Ok, entonces hasta ahí son los operadores. Me falta hacer una última aclaración, nada más. La última aclaración es relacionada a lo siguiente. Hay alguien que puede cambiar el orden de las operaciones. Hace un momento yo tenía esta expresión de acá y habíamos dicho, bueno, pues esta expresión me daba 6,625. Voy a copiar esta expresión, la voy a copiar y la voy a poner un poco más abajo. Ahora, yo voy a cambiar el orden de las operaciones, pero voy a cambiar el orden de las operaciones de la siguiente manera. Esta vez yo quiero directamente que las operaciones se realicen así primero. Quiero que se haga primero esto. Luego quiero que se haga, por ejemplo, esto.
Y finalmente quiero que se hagan estos dos elementos. A ver. Tan y tan. Ok. Entonces, estoy introduciendo los paréntesis, ¿ok? Los paréntesis no es un operador, no es un operador. Es un signo o son símbolos de agrupación. ¿Y qué hacen estos símbolos de agrupación? Lo que hacen es cambian la jerarquía porque son los que hay que hacer primero. Primero hay que hacer lo que se encuentra entre paréntesis. Por ejemplo, si yo tengo esta expresión, tengo los símbolos de agrupación, pero ¿cuál de todos los paréntesis debería efectuar primero? Entonces, siempre hay que comenzar por los paréntesis que están más adentro y vamos resolviendo esos los paréntesis que están más afuera. En este caso, estos son los paréntesis que están más adentro, por ende, debería efectuar primero esta operación de acá, 4 más 5. Entonces, el resultado de eso va a ser básicamente 4 más 5, 9, ¿no? Entonces, ya hemos calculado eso, me sale 9. Ahora tengo dos paréntesis, el paréntesis de la izquierda y el paréntesis de la derecha. Los paréntesis tienen ambos la misma jerarquía, pero hemos dicho que cuando un operador tiene la misma jerarquía se efectúa la expresión que está más a la izquierda. En este caso deberíamos hacer primero los paréntesis de la izquierda. Entonces, por ende, debería efectuarse esta operación de acá. Y el resultado de 5, 9 entre 2 es 4,5. 4,5. Ahora me está quedando esta expresión, deberíamos hacer los paréntesis de la derecha, porque paréntesis tiene más jerarquía. No es que tenga más jerarquía, sino que cambia el orden de la jerarquía. Y está por encima de los operadores. Entonces 5 menos 10 me va a dar básicamente menos 5. ¿Sí? Ok, entonces ahora tengo directamente el menos unitario. Este menos está funcionando sobre este valor. Es como si yo tuviera básicamente así, de esta manera. ¿Sí? Sin embargo, no es necesario poner los paréntesis porque Excel puede identificar el menos unitario porque sabe que este menos está afectando solamente al operando 5. Entonces es menos 5. Entonces tendría, a ver, 5 por 4, 20. Entonces esto sería 22.5, ¿no? El resultado de esto debería ser menos 22,5, si es que no me he equivocado con los cálculos. Menos 22,5. A ver, veamos. Entonces esta expresión la voy a calcular aquí al lado. Acá. Ahí la quiero calcular. Es igual a paréntesis, paréntesis 4 más 5. Cierro paréntesis. Noten que Excel está poniendo un esquema de colores con los paréntesis para darme cuenta que este paréntesis de apertura va con este paréntesis de cerrado. Luego dividido entre 2. Y cuando cierre paréntesis, miren que me pone el paréntesis en negro para coincidir con este paréntesis en negro. Por paréntesis 5 menos 10, cierro paréntesis. Ok, acabo de copiar la expresión, sin embargo estoy comenzando con el igual y cuando comienzo con el igual estoy pidiendo que me haga el cálculo. Presiono Enter y me sale menos 22,25, menos 22,25 es exactamente lo que habíamos calculado, pero fíjense que esta expresión es en realidad la expresión que teníamos un poco más arriba, la voy a reducir un poquito, es la misma expresión que teníamos hace un momento por acá. Esta expresión y esta expresión son las mismas. Dice 4 más 5 entre 2, 4 más 5 entre 2 por 5 menos 10, por 5 menos 10. Sin embargo, en este caso nos ha salido 6,5, en este caso nos ha salido menos 22,5. ¿Por qué ha pasado esto? Porque cuando nosotros no tenemos los paréntesis, los operadores tienen una jerarquía y hay que hacer caso a la jerarquía de operadores. Jerarquía de operadores. ¿Ok? En este caso también teníamos nosotros una jerarquía. Y primero debería hacerse, por ejemplo, el menos unitario. Menos unitario. Después del menos unitario debería hacerse el porciento. Después del porciento debería hacerse básicamente la potencia. Después de la potencia recién deberíamos hacer los productos y divisiones.
Después de los productos y divisiones, sumas y restas. Después de eso, los operadores de comparación como menor, menor igual, mayor, mayor igual. Después de esos, amigos, tendremos los operadores de comparación o relacionales también se llaman, que son el igual y el distinto o desigual. Y después de eso tenemos el operador de concatenación. Entonces esa jerarquía también está funcionando básicamente acá, ¿no? Esta jerarquía también está funcionando en este lugar. Sin embargo, algo que me puede alterar la jerarquía, algo que puede cambiar la jerarquía, cambia la jerarquía, es básicamente tener los paréntesis. Los paréntesis permiten que se cambie la jerarquía de los operadores. Entonces, con eso ya hemos visto básicamente lo que es las jerarquías de los operadores. Veamos qué más se utiliza para construir una fórmula. Teníamos los valores o los constantes, valores o constantes. Teníamos los operadores. Voy a anotar, para no olvidarme de una sola vez, lo que me falta. Tenemos las referencias, y además de las referencias vamos a tener básicamente las funciones, que es el próximo capítulo que vamos a ver más adelante. Entonces, veamos las referencias y expliquemos cómo funcionan. Bien, entonces vamos a las referencias. Esto lo voy a agrandar un poco para que lo podamos ver mejor. Ok, ahí está. Las referencias pueden ser tres tipos de referencias. Las referencias pueden ser básicamente referencias relativas, referencias absolutas o referencias mixtas. Entonces anoto aquí sus nombres. Las referencias pueden ser referencias relativas, pueden ser referencias absolutas o mixtas. Esas tres hay. Entonces, tal vez esto lo mueva un poquito, porque ¿qué significa una referencia? ¿Qué es una referencia? Básicamente una referencia es referirse al valor que está contenido normalmente en otra celda. Entonces, una referencia es referirse al valor le voy a poner otra celda. ¿Sí? Entonces el valor de otra celda se puede representar de esta manera. Entonces voy a poner algunos ejemplos aquí para entender. Una referencia relativa básicamente puede ser E3, que significa el valor de la celda E3. Voy a poner otro ejemplo, digamos C239. Entonces aquí está diciendo el valor de la celda C239. Muy bien, veamos otros ejemplos. Entonces una referencia puede ser absoluta. Una referencia absoluta, además del símbolo, además de la referencia, tiene un símbolo adicional, que es el símbolo de pesos. Voy a inventarme una celda, por ejemplo, pesos E, pesos 3. Entonces, efectivamente, esta referencia me está diciendo el valor de la celda E3. Pero uno dice, pero pucha, ¿y por qué entonces aparece ahora con el símbolo de pesos? Entonces, este símbolo de pesos tiene un valor, una importancia bien importante, que la voy a anotar en un momento. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, yo quiero la celda A pesos 1. Fíjense que el símbolo de pesos va antes de la columna y el símbolo de pesos va antes de la fila. Entonces, el pesos, ¿no? en una absoluta, el símbolo de pesos, ¿no? Pesos va antes de la columna y antes de la fila. Finalmente aquí tenemos el ejemplo de mixtas. Entonces para una referencia mixta tengo dos posibilidades.
Entonces, dos posibilidades. Una mixta podría ser así. Podría ser, digamos, pesos E3. La otra posibilidad podría ser E pesos 3. ¿Sí? Voy a poner otro ejemplo. También se está refiriendo al valor. El valor de la celda E3. Y también aquí se está refiriendo al valor de la celda E3. Sin embargo, lo que todavía no sabemos es para qué sirve el símbolo de pesos, ¿no? Entonces, el símbolo de pesos, en estos dos casos, el símbolo de pesos va antes de la columna o antes de la fila. O antes de la fila. Entonces, tenemos estos dos casitos de las referencias mixtas. Entonces, las referencias mixtas se refieren a un valor que va antes de la columna o antes de la fila, no antes de ambos. ¿Ok? ¿Para qué sirve el pesos? Entonces, el símbolo de pesos, ¿no?, se usa para bloquear lo que precede. Yo sé que en este momento parece no tener mucho sentido esto de bloquear lo que precede, y hemos dicho que aquí cuando digo E3 se refiere al valor de E3, pesos E, pesos 3 se refiere al valor de la celda E3, pesos E3 se refiere al valor de la celda E3 y E pesos 3 también se refiere al valor de la celda E3. Todos se están refiriendo al valor de la celda E3. Sin embargo, es importante darse cuenta que estos símbolos de pesos van a cambiar cuando, por ejemplo, nosotros nos movamos a otras filas o a otras columnas. Entonces, esa es la diferencia básicamente. Entonces, voy a hacer algunas pruebas para que puedan entender esta parte con referencias absolutas, relativas y mixtas. ¿Ok? Entonces, esos son los tres tipos de referencias. Referencias relativas no lleva el símbolo de pesos. Muy importante. Entonces, no lleva el símbolo de pesos. No lleva pesos. Absoluta, el símbolo de pesos va antes de la columna y va antes de la fila. Antes de la columna y antes de la fila. Y finalmente, la referencia mixta, que el símbolo de pesos va antes de la columna o el símbolo de pesos va antes de la fila. Y vamos a probar cómo funciona esto. Ok, una práctica muy parecida que tenían en la presentación era la siguiente. Teníamos una tabla, esto lo voy a achicar un poquito para que podamos verlo mejor. Ahí. Y voy a poner algunos valores. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Algo clásico que estamos acostumbrados a hacer es lo siguiente. Seleccionamos estos valores, le sacamos copia, ¿no? Le sacamos copias y los pegamos. Enter. Entonces, estos serán los valores originales. Y luego lo que hemos hecho es copiar y pegar. Que obviamente Excel hace caso a lo que hemos hecho. Funciona control C y control V chica. Acá en esta selección hice control C, copiar. Y acá hice control V chica o enter. Y entonces se ha pegado, básicamente. Sin embargo, ¿qué pasa si yo modifico los valores originales? Si yo, por ejemplo, se me ocurre modificar el valor original por 200, entonces, y aquí que diga 300, los originales se han modificado, pero acá lo que hemos copiado y pegado no se ha modificado, porque es como que tengamos, por ejemplo, en la vida real, una hoja y esa hoja la fotocopiamos, y si nosotros modificamos la hoja original, la fotocopia no tendría por qué modificarse, ¿no? Sin embargo, en Excel nosotros vamos a tratar de hacer esto. Entonces, una vez que ya tengamos los valores en alguna celda, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, en vez de estar copiando y pegando, en vez de copiar y pegar, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer uso de referencias. Ok, yo le voy a decir, esta celda quiero que sea igual. Estoy comenzando con el signo igual. Y que sea igual a esta celda. Me acaba de escribir a 80, entonces, ¿cómo me he escrito a 80? Simplemente he comenzado con el signo igual,
para comenzar fórmulas, luego le apunto a la celda que deseo y le hago un clic. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es, por ejemplo, en vez de utilizar el puntero del ratón, que lo voy a poner por acá, voy a utilizar los cursores del teclado, las flechitas. Si me muevo hacia abajo, a la izquierda, a la izquierda. Fíjense que cada vez que me estoy desplazando, se está anotando la referencia por mí. Entonces puedo utilizar el teclado o puedo utilizar el ratón. Me quiero posicionar en esta celda. Le voy a decir entonces, quiero que esta celda sea igual a lo que contiene esta otra celda. Y esto voy a presionar Enter. Muy bien. Entonces, no ha pasado nada espectacular, solamente le he dicho, esta celda va a tener el mismo valor de la celda en azul. Como la celda en azul tiene el valor 1, me estoy refiriendo a la celda esta A80 que contiene el valor 1, pues esta celda entonces también tiene el valor 1. Ventajas que tiene esto, si por ejemplo el valor 1 yo lo modifico por ejemplo por 200, Enter, fíjense que he hecho el cambio acá, y sin embargo ese cambio se ha actualizado aquí al otro lado. ¿Por qué? Porque aquí al otro lado lo que está haciendo es, está haciendo referencia, se está refiriendo al valor que está en la celda A80. Entonces, si este valor cambia, entonces como este hace referencia a este valor, si este cambia, pues este se va a actualizar. Entonces el valor que yo ponga acá, digamos 1000, Enter, se va a poner aquí al otro lado. Entonces no necesito estar copiando y pegando. Basta modificar los valores en un lugar y en el otro lugar se van a actualizar. Claro, ahora yo sé que debería hacer esto, le quería hacer esto. Es igual a esta celda de acá, Enter, es igual a esta celda de acá, Enter. Pero si voy a tener que hacer eso uno por uno, con cada uno de los valores, fíjense que aquí solamente tenía 6 valorcitos, y para hacer las referencias tendría que escribirlo probablemente 6 veces. Sin embargo, Excel nos da una ventaja. Nos permite no tener que estar haciendo la fórmula muchas veces. Nos permite hacer la fórmula una sola vez, y cuando usemos una referencia, esa referencia va a hacer que cambie directamente la referencia en la fórmula. Por ejemplo, en este momento yo tengo aquí la referencia a 80. Si yo presiono Enter, efectivamente me muestra los 1000, pero miren lo que voy a hacer. Esto de acá lo voy a copiar y lo voy a pegar. Control C y Control V chica. Me sale 3. Y esto lo voy a copiar y lo voy a pegar. Control C, Control V chica o Enter, es lo mismo, acá en Excel. Y uno dice, ¿por qué aquí me dice 1000, aquí 3 y aquí 4? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que aquí esta celda decía A80, pero como esta fórmula tenía una referencia, y esta referencia la he movido más abajo, le he movido filas hacia abajo, lo que tiene que cambiar es la fila. Tiene que cambiar la fila. ¿Ok? Entonces, al moverse una fila más abajo, ha cambiado a 81. La columna A se ha mantenido, lo que ha cambiado es la fila. ¿Por qué? Porque las referencias, cuando son copiadas y pegadas a través de las celdas en Excel, esta es una referencia. Cuando esta referencia es copiada, Control C, y pegada, por ejemplo, a través de filas, lo que va a pasar es, va a cambiar la fila. Otra manera de hacer esto es haciendo lo siguiente, fíjense, haciendo clic en la celda y en la parte inferior derecha, acá, tenemos un pequeño control que se llama control de autorrelleno o de autorrellenado. Sobre ese control voy a hacer un clic sostenido, arrastro y suelto. Entonces, esto de acá lo que está haciendo, está copiando lo que teníamos en esta celda. Como esta celda hace referencia a esta referencia, hace referencia a esta celda, entonces cuando nosotros copiemos y peguemos más abajo, como nos hemos movido una fila más abajo, de la fila 80, estábamos en la fila 80, nos hemos movido a la fila 81, pues entonces la referencia se actualiza. Entonces va a decir, quiero actualizar entonces la fila, entonces ahora estoy en la fila 81. Y cuando esto hemos movido dos filas más abajo, ahora estamos en la fila 82, entonces acaba de actualizar a la fila 82. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros copiamos y pegamos los valores, por ejemplo, este valor de acá lo voy a copiar, Control C, y lo voy a pegar aquí al lado, Enter, me sale 2. ¿Por qué? Yo estaba haciendo referencia al valor 1000, pero este valor lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí al lado. Entonces, si lo estoy pegando aquí al lado, me estoy moviendo a través de columnas. De esta columna me estoy yendo a la siguiente columna. Si está cambiando la columna, entonces esta letra A ya no va a ser A. Tendría que cambiar a la siguiente columna después de A. La siguiente columna después de A es B. Por eso es que esta de acá, esta celda de acá me dice B80.
¿Qué les estoy diciendo? Cuando tenemos una referencia que está armado por una columna y una fila. Si esta referencia es copiada y pegada a través de filas, las filas se van a modificar. Si esta referencia es copiada a través de columnas, entonces las columnas se van a modificar. Las columnas van a crecer cuando vayamos a la derecha, las columnas van a decrecer cuando vayamos a la izquierda. Entonces cuando yo copie esto más abajo, copie y pegue más abajo, entonces tengo eso. Ok, me gustaría hacer una práctica con ustedes para entender mejor esto de las referencias, entonces voy a ir avanzando con ustedes para que hagan algunos cálculos. Ok, entonces quisiera aplicar este concepto de referencias. Estamos utilizando referencias relativas que no llevan el símbolo de pesos, no llevan el símbolo de pesos. Entonces vamos a hacer una aplicación, vamos a aplicar, entonces quiero aplicar referencias relativas. Por ejemplo, vamos a poner algunos estudiante, digamos Juan, Ana, Carla, Luis y Miguel. Ahí está. Tenemos varios estudiantes y van a dar algunos exámenes, por ejemplo, el primer parcial, que eso vale 30% de la nota, como en esta materia. El parcial 1 entonces vale el 30%, el parcial 2 también vale el 30% y tenemos el examen final, ¿no? El ex final, que vale 40% de la nota. Ok, yo quiero saber si estos estudiantes van a aprobar o van a reprobar. Digamos el caso de Juan, digamos Juan tiene 80, tiene 70 y finalmente tiene 73. Vamos a ver qué pasa con Juan. Luego Ana tenía 40, tiene 60 y luego tiene 58. No sé qué le va a pasar a Ana. Carla tiene 20, tiene 100 y tiene 62. Vamos a ver qué le pasa a Ana. Luis es un corcho, tiene 80, 91 y 99. Y Miguel tiene 100 y se confió mucho después y se confió demasiado después. Vamos a ver qué pasa con estos estudiantes. Ok, tengo estudiantes, el estudiante Juan, que tiene estas notas. En su primer parcial tiene 80, en su segundo parcial tiene 70 y en su examen final tiene 73. Ok, yo puedo ponerle formato como hemos aprendido en las anteriores clases. Por ejemplo, en las anteriores clases habíamos aprendido a hacer esto. Hemos dicho directamente, yo quiero poner esto centrado horizontalmente, centrado verticalmente y quiero ajustar el texto. Entonces se distribuye en dos columnas, por ejemplo, en dos filas si fuera necesario, porque el ancho de las columnas es muy angosto. ¿Ok? Luego también puedo poner, digamos, colores de relleno. Por ejemplo, voy a poner algunos colores de relleno que hemos utilizado en las prácticas, pero ustedes pueden elegir los colores que ustedes gusten. ¿Ok? Entonces ahí va un color de relleno, aquí va otro color de relleno para esta sección de la tabla, digamos así, así. Y finalmente le voy a poner bordes. Entonces a eso de ahí le voy a poner bordes, todos los bordes. Bien. Quiero calcular básicamente la nota final del estudiante, Es más, voy a aprovechar de copiar el formato de esta celda, copio el formato y le aplico a esta de acá. Ahí está. Entonces estoy utilizando la brochita, no se olviden que la brochita es para copiar el formato, ¿sí? Para que no tengamos problemas voy a mostrar todas las opciones de la cinta opciones y voy a utilizar una fórmula. Una fórmula sería hacer lo siguiente. A este 80 hay que sacarle el 30% del valor 80. Entonces, eso se hace así. Es igual. No tengo que escribir 80. ¿Por qué? Porque el valor ya lo tengo escrito en esta celda. Si el valor ya lo tienen escrito, simplemente hacen clic y hacen referencia a ese valor. No importa si a mí me sale B88 y si a ustedes les sale otra referencia diferente porque tal vez estamos haciendo el trabajo en celdas diferentes. No se preocupen por lo que dice acá. Sí, preocúpense porque le estén apuntando al valor correspondiente. Y a ese valor yo lo quiero multiplicar por el 30%. Eso es aplicar un porcentaje a un valor. Queremos aplicarle el 30% a 80. Y eso tenemos que sumarle más la nota del segundo examen, que es 70.
le estoy apuntando a 70 y estoy haciendo clic, y eso tenemos que multiplicar por 30%. Finalmente a esto le tenemos que agregar entonces el examen final, que es esta nota, y eso tenemos que multiplicar por 40%. Ok, ¿por qué no he vuelto a escribir acá 80, acá 70 y aquí 73? Porque esos valores ya los teníamos escritos en las celdas precedentes. Entonces, si ya los tenemos escritos, ya no hay que volverlos a escribir. Por favor, si más adelante ustedes ya tienen los valores escritos en una celda, hagan referencia a esas celdas. Esta celda en azulito se refiere a esta celda, esta referencia en rojo se refiere a esta celda y esta referencia en lila se refiere a esta celda. Ok, cuando presione Enter, se va a hacer el cálculo de la nota final de este estudiante Juan, que tiene 74 y aprobado. Yo sé que para la siguiente debería poner es igual a este valor de acá por 30% más, pero si voy a tener que hacer eso de poner la fórmula para cada uno de los estudiantes, se me complica porque yo puedo equivocarme. Entonces sería interesante poder hacer esto. A esto de acá copiarlo y tal vez pegarlo más abajo. Enter. Ahora, yo no estoy seguro si realmente estos valores que han salido son los cálculos correspondientes a cada fila. Por ejemplo, no sé si este valor de acá, esta persona que ha sacado 59, corresponde a los valores de esta fila que corresponden a Miguel. Voy a presionar la tecla F2. Fíjense que cuando presiono F2, no se olviden que en algunas de las máquinas tal vez sea function F2, entonces me dice que está haciendo el cálculo de esta celda en azul por 30%, más la celda en rojo por 30%, más la celda en lila por 40%. Entonces pareciera que efectivamente el cálculo lo tenía que hacer una sola vez lo hice acá, y luego lo he copiado y lo he pegado. He copiado esto, control C, y por aquí abajo he puesto control B chica. Otra manera de no estar haciendo control C y control B chica es hacer esto sobre el control de autorrelleno, hacer un clic sostenido, arrastrar y soltar. Ustedes pueden verificar si han hecho los cálculos bien porque se posicionan en cualquier celda con la fórmula y presionan la tecla F2 o function F2 y van a ver si efectivamente están haciendo los cálculos con los elementos de la fila correspondiente. ¿Cómo es que ha ocurrido esta magia? Ok, lo que ha pasado es lo siguiente. Cuando hemos trabajado con esta fórmula hacía referencia a los valores de la fila 88. Pero esta fórmula nosotros la hemos movido a través de filas. Por ejemplo, le hemos movido 1, 2, 3, 4 filas. ¿Qué va a pasar cuando la mueva a 4 filas? Pues aquí abajo ya no tiene que decir 88. Ahora dice 92. Fíjense que antes decía 88, ¿sí? 88. Y eso ha cambiado a 92. ¿Por qué? Porque voy a copiar algunos de estos elementos aquí al lado para que lo entendamos mejor. Ahí está. Pero no le voy a poner el signo igual para que podamos ver la expresión. O voy a hacer algo así, magia. Ok, esta es la operación que tengo en esa celda. Si esta operación yo la voy a mover a través de filas, entonces al moverla a través de filas, lo que va a pasar es, va a cambiar la fila de la referencia. Va a cambiar la fila de la referencia y va a cambiar la fila de la referencia. Entonces, no cambia todo. Solamente tendrían que cambiar las referencias. Toda esta es la referencia. Está armado por la columna y la fila en la que se encuentra. ¿Ok? Pero de esta referencia, como estoy moviendo esto a través de filas, tiene que cambiar la fila. Significa que si esto lo muevo más abajo, al moverse una fila más abajo, entonces esto ya no va a ser 88, esto va a ser 89. Y esto va a ser 89. Y esto va a ser 89. Y si esto yo moví, estoy en 89. Aquí sería 90, 91, 92. Entonces aquí, por ende, esto debe ser 92. 92 y 92. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Lo que les estoy diciendo básicamente es de que cuando tenemos referencias, esas referencias, si es que son parte de una fórmula y esa fórmula básicamente nosotros la copiamos y la pegamos a otras celdas, si esta fórmula la copiamos y la pegamos a otras celdas, entonces van a cambiar las referencias. En este caso, como se ha movido
a través de filas, entonces cambia la fila, ¿sí? Como hemos movido esto entonces a través de fila, entonces está cambiando básicamente la fila. Eso es lo que está pasando. ¿Ok? Importante entonces. Muy bien. Tengo este estudiante que tiene 59 y ha reprobado, ¿no? Porque en la universidad en la que estamos, la UPB, básicamente los estudiantes necesitan para aprobar un 60 o más de 60. Entonces, ahí tengo las notas, estoy poniendo más o menos decimales. Ahí están. Entonces, el docente agarra y dice, ok, quiero hacer algo importante. Quiero aumentarles nota a los estudiantes, entonces voy a aumentarles unos cuantos puntos. Entonces, quiero aumentarles puntos a aumentar. Entonces, esto lo voy a poner justificado a la derecha y quiero aumentarles, por ejemplo, 3 puntos. 3 puntos. Vamos a ver qué pasa. Entonces, quiero aumentar 3 puntos a los estudiantes. Voy a combinar y centrar. Ok. Ahí. Copiando y pegando los formatos. Bien. Quiero entonces copiar. Veamos, entonces vamos a tener la nota final. Y con puntos adicionales. Puntos adicionales. Entonces, quiero calcular la nota final con los puntos adicionales. La nota final es esta, pero queremos adicionar los 3 puntos. Ok, entonces repasemos un poquito algunas cosas. Fíjense, si el valor ya lo tienen en una celda, por ejemplo, ya tengo el valor acá. Entonces no hay que volver a escribir el valor, simplemente hay que hacer referencia a ese valor. Aquí está. Y quiero aumentarle los 3 puntos que el docente generosamente quiere regalar. Entonces le voy a hacer aquí esta celda. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos escrito, entonces no hay que volver a escribir, simplemente hay que hacer referencia a ese valor y presionamos Enter. Entonces me dice, este estudiante con los 3 puntos va a subir su nota a 77,20. Y esto de acá yo quisiera copiar y pegar más abajo, porque esta fórmula ya la hice una vez, pero quisiera que esta fórmula se aplique para estas otras celdas de más abajo. Entonces cuando yo copie y pegue esto más abajo, va a ocurrir esto. Control C, Control V chica y Enter. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado básicamente es de que efectivamente la fórmula contenía una referencia, tenía 2 referencias, la celda en celeste y la celda en rojo. ¿Sí? Cuando yo he copiado esto una fila más abajo, efectivamente la celda en celeste se ha movido una fila más abajo, pero lastimosamente la celda en rojo que antes estaba aquí también se ha movido una fila más abajo. Y si esto de acá yo lo copio y lo pego una fila más abajo, efectivamente una fila más abajo la celda en celeste se acaba de mover de aquí a aquí, que está muy bien, eso es lo que hacen las referencias relativas, al copiarse y pegarse a través de filas se actualizan las filas, pero la celda en rojo se ha movido de aquí a acá y se ha movido acá, entonces está queriendo hacer un cálculo con este texto y me está devolviendo valor. Y luego aquí también me está devolviendo valor y aquí me está devolviendo valor, o sea, han habido problemas. ¿Por qué? Porque está bien que la celda en celeste se vaya moviendo. Fíjense, la celda en celeste se está moviendo a través de las filas. Está muy bien que la celda en celeste se vaya moviendo a través de las filas. Lo que me complica la vida es la celda en rojo. La celda en rojo también se está moviendo. Miren, está comenzando acá, pero cuando yo he copiado y pegado más abajo, pues la celda en rojo se ha movido más abajo, se ha movido más abajo y se sigue moviendo más abajo y me complica eso. Yo tengo que decirle de alguna manera que la celda en rojo se quede en este lugar. La celda en celeste está muy bien que se mueva, cuando yo mueva esto a través de filas, está muy bien que la celda en celeste se mueva filas hacia abajo, pero la celda en rojo se tiene que mantener en la misma fila. Entonces hay 2 maneras de resolver este problema. Habíamos dicho directamente que para trabajar con fórmulas teníamos directamente la parte de referencias y utilizábamos esto, el pesos, y el pesos se utiliza básicamente para bloquear lo que precede. Entonces voy a utilizar ese símbolo de pesos de esta manera. Voy a venir aquí a la referencia
y le voy a poner, por ejemplo, el pesos delante de la F, pesos delante de la F y el pesos delante del 87. Esto significa bloquear la columna F, o sea, se va a quedar en la columna F, y bloquear la fila 87, o sea, se va a quedar en la fila 87. Se va a quedar en la columna F, se va a quedar en la fila 87, o sea, me estoy refiriendo a la celda F87 siempre. Y cuando esto de acá lo copio y lo pego, o puedo utilizar el control de autorrelleno, control C o control V, o utilizar el control de autorrelleno. Me está haciendo los cálculos. No sé si los cálculos estarán bien. Veamos qué ha pasado con esta celda. A ver, aquí dice que está haciendo la celda en azul, que corresponde a la nota de Ana, y le está aumentando efectivamente los 3 puntos. Y mucho más abajo, por acá, tenemos la nota de Miguel, y a nota de Miguel está aumentando los 3 puntos, y con eso Miguel, que antes estaba reprobado, ahora Miguel está aprobado. No, la única persona que no ha aprobado ha sido directamente Ana, que no le alcanzó la nota con esos 3 puntos que adicionó al docente. Ok, ¿qué ha pasado? Fíjense de que tenemos en esta fórmula una referencia relativa. ¿Qué pasa con las referencias relativas? Cuando las vamos moviendo las referencias a través de las filas, debería actualizarse la fila. Entonces, cuando movemos esto una fila más abajo va a decir E91, una fila más abajo va a decir E92, una fila más abajo va a decir E93, y así con cada una de estas celdas en este caso. ¿Por qué han cambiado un poquito? Hace un momento yo tenía 92 porque he agregado unas cuantas filas por acá, he agregado un par de filas por acá para poner puntos a aumentar, entonces han cambiado las cosas. Ahora ya no tengo 88, fíjense que en realidad tengo 90. Voy a hacer ese ajustito para que coincida todo. Entonces yo tengo aquí C90, 90, 90. Esto tendría que ser 91. No sé si se preguntan por qué estoy haciendo esto o qué pasó. Se me ocurrió hace un momento hacer lo siguiente, fíjense. No tenía estas dos filas, entonces yo las he insertado, he hecho clic derecho, insertar, y una vez que he insertado he puesto este textito y este valor. Entonces, al haber insertado las filas, las fórmulas se han movido más abajo. Entonces, al moverse más abajo, por ejemplo, este de acá está diciendo B90 por 30%. Entonces, inclusive, entonces esto de acá es B90, error mío. B, C, D. Y al copiar y pegar esto más abajo, y es B91, entonces aquí es B91, C91 y D91. Y mucho más abajo, acá es B94, B94 por C94 por D94. Ok, estoy poniendo lo que está pasando en la celda previa, ¿sí? Ahora, aquí tengo una fórmula igual. Tengo una fórmula, que la fórmula dice que hay que hacer la celda de aquí al lado más los 3. La celda de aquí al lado en celeste más 3. Ok, esta formulita la voy a escribir aquí al lado también para que la podamos apreciar mejor y vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, básicamente, ya. Ok, entonces, la fórmula que aparece aquí al lado es la siguiente. Dice E90 más pesos F pesos 87. Entonces lo que está diciendo es E90 más pesos 87 F87. ¿Ok? Como esta fórmula la estamos moviendo a través de filas, entonces tiene que cambiar la fila. Veamos. Debería cambiar esto de acá porque las filas son los números. Esto debería cambiar. Esto también debería cambiar.
también debería cambiar porque esto se refiere a la fila. Sin embargo, ¿qué va a pasar en la fila de más abajo? Cuando esta fórmula la copiemos más abajo, efectivamente esto va a cambiar a 91, pero este otro amigo no ha cambiado, se ha quedado con 87. ¿Por qué se ha quedado con 87? Porque hemos dicho que cuando ponemos el símbolo de pesos es para bloquear lo que precede. Como el peso se está precediendo al 87, está bloqueando el 87, entonces cuando movemos esto a través de filas, no cambia la fila 87, se mantiene la fila 87. Si este valor lo copio y lo pego más abajo, pues más abajo, este de acá que no tenía el símbolo de pesos va a cambiar, pero la que tiene el símbolo de pesos no va a cambiar. Esta de acá que tiene el símbolo de pesos no va a cambiar, y la que no tenía el símbolo de pesos sí va a cambiar. Finalmente esta de acá que no tiene el símbolo de pesos va a cambiar y la otra no cambia. Veamos si eso es lo que decía aquí al lado, E94 por F pesos 87. Entonces E94 por pesos más pesos F pesos 87. Efectivamente ha cambiado. Entonces fíjense que las referencias cuando son relativas, entonces cuando las movemos a través de filas tiene que cambiar de fila. Cuando las movemos a través de columnas tiene que cambiar la columna. ¿Ok? Tiene que cambiar la columna. Entonces, ¿cuándo no cambia la fila? Cuando la fila la precedemos con el símbolo de pesos. Otra manera de solucionar este problema es hacer lo siguiente, fíjense. Voy a volver a calcular esta parte de los puntos adicionales. Voy a volver a hacerlo, pero lo voy a hacer de otra manera. ¿Ok? Voy a decir entonces, la nota final era esta de acá. Y a eso le quiero sumar más esta celda. Ya sabemos que si lo ponemos de esta manera y luego copiamos y pegamos esto más abajo, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque está bien que la celda en celeste, esta de acá, se vaya actualizando a medida que me voy moviendo a través de las filas. Está bien que se vaya actualizando, se está actualizando más abajo, una fila más abajo se refiere al elemento de su propia fila, una fila más abajo se refiere al elemento de su fila, pero el problema que tengo es que básicamente esta celda en rojo, cuando la muevo una fila más abajo, también se está desplazando y se sigue desplazando y se sigue desplazando más abajo y se está metiendo donde no debería. Entonces tiene que haber una manera de bloquear básicamente la fila. Entonces, hace un momento la solución que hemos planteado es poner el pesos delante de la F y el pesos delante del 87. Esta vez voy a poner el pesos delante del 87 solamente. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es decirle quiero bloquear la fila 87. ¿Por qué? Porque esta fórmula la vamos a mover a través de filas. Esta celda celestita se va a mover a través de filas, está muy bien, pero la celda en rojito se va a mantener en la fila 87, en la fila 87 y siempre en la fila 87. Por eso estoy bloqueando solamente la fila. Fíjense que voy a copiar esta fórmula y la pego hacia abajo y me ha calculado los resultados. Ok, entonces en este caso voy a verificar de que este resultado sea el correcto. Dice que es el 60,8 más 3. Por eso me sale 63,8, está muy bien. Y voy a verificar un poco más abajo, tenía 59 y más 3 me da básicamente 62. Me ha obtenido exactamente la misma solución que acá, fíjense, exactamente la misma solución. Sin embargo, he utilizado otra estrategia para solucionar el problema. La estrategia que he utilizado para solucionar el problema ha sido la siguiente entonces, y se las muestro. Esta vez el símbolo de pesos ya no estaba básicamente antes de la columna, solamente estaba antes de la fila. Fíjense que dice E90 más F pesos 87, E90 más F pesos 87. Entonces solamente está anteponiéndose el pesos delante de la fila, significa solamente bloquea la fila. ¿Qué está pasando? Cuando yo copie esto más abajo, los que no tenían pesos se van a actualizar. Y los que tenían pesos no se van a actualizar. Como el pesos está delante del 87, significa quédate en la fila 87. Por eso es que aquí, este hacía referencia a la fila 90, pero cuando lo movemos una fila más abajo ya tiene que decir 91, se actualiza la fila. Se actualiza la fila, se actualiza la fila con los E. E90, 91, 92, 93, 94. En las F tenemos el pesos delante del 87, significa bloquear el 87. Cuando lo movemos una fila más abajo no se actualiza, no se actualiza, no se actualiza y no se actualiza. Entonces significa que las referencias relativas
se van a actualizar cuando se las mueva a través de columnas y de filas. Si nos movemos a través de filas, se actualiza la fila. Si nos movemos a través de columnas, se va a actualizar la columna. Las referencias absolutas, esta es una referencia absoluta. Una referencia absoluta. Tiene el pesos antes de la fila, tiene el pesos antes de la columna. Significa bloquear la fila, bloquear la columna. Entonces, esto va a hacer que no se, por más que nos movamos a través de filas y columnas, no se cambie ni la fila ni la columna. ¿Ok? En este caso, tenemos una referencia mixta. La referencia mixta básicamente tiene el símbolo de pesos delante del 87, significa bloquear la fila 87, pero no le hemos puesto el pesos delante de la columna F. Significa de que la columna F puede cambiar si es que nosotros nos movemos a través de columnas. Si esta fórmula lo hubiéramos movido a través de columnas, por ejemplo, lo hubiéramos movido hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha, entonces significa incrementar la columna F. Después de la columna F viene la columna G, la columna H, la columna I, entonces tiene que cambiar la columna. ¿Sí? ¿Qué les estoy diciendo? Las filas y las columnas pueden cambiar cuando son copiadas y pegadas a través de filas y de columnas. ¿Cuándo es que no cambian? Cuando se les antecede con el símbolo de pesos. Si antecedemos con el símbolo de pesos a la fila, no va a incrementarse la fila cuando la movamos a través de filas. Si antecedemos el símbolo de pesos a la columna, entonces significa la columna no va a cambiar. No va a cambiar por más que nos movamos a través de columnas. Entonces, ese es el resumen básicamente de las referencias. Tenemos referencias relativas que no llevan el símbolo de pesos. La mayoría de las veces vamos a trabajar con esto. Referencias absolutas, algunas veces vamos a trabajar con esto. Y en algunos exámenes se me ha ocurrido preguntar básicamente con referencias mixtas que solamente el peso se pone o antes de la columna para bloquear la columna o antes de la fila para bloquear la fila. ¿Ok? Es practicar esto un poquito más. ¿Qué son las funciones? Las funciones son fórmulas, ¿no? Son fórmulas que ya vienen incorporadas en Excel. Y hacen un trabajo específico. Entonces. Voy a poner aquí unas cuantas fórmulas de ejemplo. Sin embargo, el objetivo de estos ejemplos no es que los aprendan ya de inmediato, porque vamos a tener un tema más adelante relacionado a funciones. Entonces, algunas funciones son, por ejemplo, la función suma, paréntesis, paréntesis, la función promedio, paréntesis, paréntesis, la función, por ejemplo, máximo, o la función, voy a poner unas cuantas que no las conocen, desvest, o por ejemplo la función i. Ahí está. Entonces, estas son funciones que ya vienen incorporadas dentro de Excel. Estas funciones las vamos a ver más adelante en un próximo tema, pero básicamente este es el gran resumen de cómo se arma una fórmula dentro de Excel. Una fórmula se arma con valores o constantes. Aquí hay algunos ejemplos de valores. Se utilizan operadores que hacen operaciones sobre los valores o también sobre otros elementos. Esos operadores están sometidos a una jerarquía. ¿Qué operadores se hacen primero? También tenemos las referencias, es referirse a los valores que están en otras celdas. Las referencias no tienen el símbolo de pesos, y si no tienen el símbolo de pesos se llaman relativas. Si tienen el símbolo de pesos antes de la columna y antes de la fila, se llama absoluta. Y si tenemos el símbolo de pesos antes de la columna o antes de la fila, antes de alguna de las dos, no en ambas, entonces se llama mixta. El símbolo de pesos, ¿para qué sirve? Para que cuando nosotros copiemos la fórmula que tiene la referencia debería actualizarse. Si esto dice E3 y lo copio más abajo, va a decir E4. ¿Por qué? Porque como lo he movido a través de una fila, entonces tiene que cambiar la fila. Por eso va a decir E4. Si esta fórmula que dice E3 la muevo a través de columnas, por ejemplo, muevo una columna a la derecha y dos columnas a la derecha, pues debería cambiar la columna. Como aquí dice E, la siguiente columna después de E es D, a veces DE, F, entonces acá, y una más allá debería decir G.
Entonces cambia la columna cuando nosotros movemos la fórmula con referencias a través de columnas y especialmente referencias relativas. Para que no se cambien las filas y las columnas, se las precede con el pesos y en este caso tenemos una combinación mixta de que el pesos está antes de la columna, o sea, está bloqueando la columna, y aquí el pesos está delante de la fila, o sea, está bloqueando la fila. Entonces, cuando movemos, copiamos y movemos estos elementos, por ejemplo, aquí la fila puede cambiar, pero la columna se va a mantener. En este otro caso, la fila se va a mantener, pero la columna podría cambiar. Finalmente, también tenemos las funciones. Aquí hay algunos ejemplos de funciones. Son fórmulas que ya vienen incorporadas en Excel y todo esto es lo que se utiliza para trabajar con fórmulas dentro de Excel. Entonces, este es el gran resumen. Este es el gran resumen y hasta aquí me voy a quedar para empezar a hacer unos ejercicios prácticos. Gracias.